Barra de Opinión presenta. Me hubiese encantado ser secretaria de Educación. Me hubiese. ¿En el 2000 o en el 2006? En la vida. La señora Vázquez Mota miente muy bien cuando me quiere descalificar ante varios espacios que va, diciendo que fui un obstáculo. ¿Qué es lo que más temes que pase en el 2011 en el país? Que las fuerzas se confronten de una manera muy elemental. El terrible mal de nuestro país, sí, que se llama inequidad, sí, mala distribución del ingreso, que para los gobiernos anteriores y para estos, para lo actual, la educación no ha pasado de ser un discurso retórico. Gazpacho de sandía, Elvester. Qué padre, ¿no? Qué rico. Oye, Elvester, ¿te extraña que te hayamos invitado a Shalala a hacer las predicciones del año 2011? No, de ustedes no extrañan nada. Desde hace 10 años, no has apostado a un candidato que no haya ganado su elección, a nivel nacional y a nivel estatal. Entonces, sin decir más, empecemos a hablar de la política. El 2011 es un año importante, ¿no? Políticamente. Yo creo que muy importante. Pues es el preámbulo del 2012, ¿no? Se van a decidir algunas elecciones estatales. Donde se eligen 6 gobernadores. ¿Cómo crees que van a quedar estos gobiernos? Nayarit. Está complicado. Puede ganar el PAN. Baja California Sur. Con el candidato que traen es probable que gane el PAN. ¿De verdad? Andan muy confiados los del PRD allí. Se equivocaron. Sus divisiones hicieron que fracasara el asunto y el candidato es muy bueno que se llevó el PAN. Perredista, además. Fíjate, todos son candidatos de otros partidos. No es un problema del triunfo de los partidos, sino de los personajes sobre el partido. Esa es una reflexión que tendrán que hacer. Estado de México. El PRI. El PRI. No sabemos quién es el candidato, pero podremos decir que el que ponga a Peña Nieto. Michoacán. Reñido. El PRI. El PRI. Guerrero. Qué reñido está. Qué reñido. Ahí va a ganar el PRI. Se le va a quitar al PRD. Creo que cuando las familias se dividen por repartirse cuestiones y se pierde el rumbo, los costes son muy altos. Hablemos del PRI. El PRI parece ser que seguirá creciendo durante el 2011. ¿Qué está haciendo bien el PRI? Aprovechándose de las ineficacias del PAN como partido y de una falta de claridad muy bien sustentada del propio gobierno. Si el PAN no aprendió a hacer gobierno, hay grandes vacíos. Pero si observamos con frialdad, con serenidad, pues el PRI no ha avanzado mucho. Han sido triunfos muy relativos, muy pequeños. Yo creo que al PRI le ha hecho falta una reflexión de fondo. ¿No se renovó? ¿No existe el nuevo PRI? Bueno, para mí todavía no está el nuevo PRI. No. Digo, sinceramente no. No es un asunto de ganar elecciones únicamente. Esa es una acción pragmática, válida en política. Digo, ¿sí? Tal vez yo he actuado, y no tal vez, he actuado en algunas condiciones por esa vertiente. Y en la tendencia mundial de que ya no hay ideologías, de que se pueden mezclar la derecha con la izquierda y que el centro es disputa de todos, creo que estamos viviendo una terrible confusión que daña las instituciones, que daña la vida democrática, que daña la convivencia de los mexicanos. O sea, y sobre todo para lo que está hecha la política, ¿no? Estamos con partidos electoreros que saben ganar elecciones, unos más que otros. Y yo creo que lo peor que está pasando es que ni los partidos saben qué quieren. ¿Sí? Ganar elecciones. Salvo ganar Nada elecciones. más. Pero ni siquiera en eso se está siendo eficaz. Entonces hay una gran ausencia de contenido en la política. Ahora, le toca a los políticos hacer ese trabajo. Claro. No puede venir de la sociedad civil. Los políticos están allí para eso.
los políticos, pero también los intelectuales. Es decir, hay urgente necesidad de una reflexión nacional. Las izquierdas. ¿Qué está haciendo mal la izquierda? Digo, en la mayoría de los países occidentales democráticos, la izquierda es una opción verdadera de gobierno. En nuestro país se nos hace chiquita y más chiquita y se nos... ¿Qué está haciendo mal la izquierda? Pelearse. Primera. Luego... Viven en su país. Tomar los mismos esquemas de un prismo al que combatieron. Son primos. Todos los vicios que se combatieron dentro del Partido Revolucionario Institucional, hoy los están replicando algunos, pero medularmente, creo, ¿Alguno? no es solo un asunto de política, es un asunto de una política con compromiso, con visión de Estado. El PAN soñó que iba a gobernar 30 años al país y ese sueño se esfumó, ¿es correcto? Yo creo que los grandes panistas, los grandes ideólogos del PAN, están haciendo falta hoy. Esa es la verdad. Es increíble. Sí, bueno, en cada discurso citan a gente de hace 50 años. Pero no tienen hoy los hombres visionarios, los liderazgos que se requieren en diferentes espacios como para tenerle una oferta que no sea de coyunturas. Ya no podemos más. Ya no podemos ver la seguridad solamente desde el ámbito puramente jurídico, que está endeble, que ya no puede aceptarse más que sigamos viviendo en un estado donde la ley no se aplica. Ya no podemos, donde nos hemos faltado al respeto todos. Sí. Todos. Donde parece que todos estuviéramos en guerra. ¿Para qué? Me pregunto. Una gran hostilidad en el país, ¿no? Yo diría que una gran miopía de los que tenemos alguna responsabilidad social para darle conducción. Y llenando vacíos desde la sociedad, personalidades que no necesariamente, y no es un agravio, pero es una verdad, pues que a fulano que le pasó tal o cual asunto en su casa, en su familia, se convierte de un momento a otro en el líder de tal o cual corriente o de tal o cual movimiento social, cuando la verdad es que es un dolor muy personal que no obedece a un proyecto de compromiso y de política. Están surgiendo de la sociedad civil estos líderes que vienen de la herida. De la coyuntura. Ante esos vacíos emergen estos grupos. Pero tampoco ellos podrán resolver el asunto si no hay un acuerdo de todos, de la sociedad, de políticos, de todos los que nos interese, para convocar a la ciudadanía hacia irnos hacia adelante. ¿Y tú ves que va a surgir esa convocatoria de acuerdo? ¿Ves por alguna parte despuntando esa convocatoria? Creo que en los partidos hay algunas personalidades, algunas gentes con un amplio compromiso. Entonces, el secreto está ¿quién, dónde? Nos iremos a atrever en el 2011. Realmente muchos, yo estoy presta, muchos a poner un granito de arena para que lleguemos a un acuerdo sobre principios, sobre causas, sobre valores, para poder en el concierto universal que los mexicanos tengan una mejor calidad de vida. Vamos al tema de la elección en el Estado de México. Es un tema que no podemos saltarnos. Los analistas políticos han mitificado esta elección, lo consideran la maqueta de la elección presidencial. ¿Estarías de acuerdo que quien gane el Estado de México gana el país en el 2012? No. 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 Pueden pasar muchas cosas. Claro. A mí se me hace que hasta estratégicamente para cualquier partido, para los de la oposición y el propio PRI, fue un error poner como aduana el Estado de México para el 2012. Sí, ¿no? El mismo Peña Nieto lo ha construido así. Yo creo que es un error táctico. Si tú te vas a una visión muy pragmática, la única manera que el PRI se ha vencido en el Estado de México y al parecer en la elección presidencial es sumar los electores del PAN y del PRD. ¿Tú ves factible una alianza allí? Sin un proyecto, no. Eso es muy interesante. Tú eres una experta en alianzas. Digo, Sin un proyecto, no. El PANAL ha participado en casi todas las elecciones haciendo alianzas. ¿Cómo se construye una alianza seria, con proyecto, de cara al país y no nada más voy contigo para que no gane el otro o voy contigo para que me des un pedazo del pastel del que hasta podría presupuesto? ser legítimo si me garantiza una política pública. Okay. Eso es lo que habría que ver. ¿Cómo se llega a una alianza? A ver, primero te diré en razón de tu primera pregunta.
El PRI también tiene que decirle a los mexicanos que le perdone los errores que ayer hubieron, pero también que se le reconozca las virtudes que tuvo de darle gobernabilidad, institucionalidad, estabilidad, cierto equilibrio al país. Si no somos miopes, no es todo lo de ayer. Así malo. es, así Eso es. No errático. se puede convivir en una democracia satanizando Al otro. al que no es como tú piensas. Así es. Entonces, en ese sentido, creo y vuelvo a confirmar esto. Para hacer una alianza, yo pienso que es medular una discusión profunda de qué con la política económica en el país y de reforma laboral que se va a requerir y generar empleo para combatir la pobreza. Nos encontramos que no sabemos cuáles son las vocaciones productivas de las diferentes entidades federativas. No hay gobierno. No hay planeación. Entonces, ¿qué requerimos? Sentarnos y revisar la política social. ¿Es urgente una reforma hacendaria? Sí. Que la economía, si no tenemos con qué repartir, qué dar, Así tampoco. es. Entonces hay que asociarla bien. Entonces estamos discutir bien la política económica, discutir muy bien la política social. Tienes que discutir otro tema fundamental. ¿Cuál va a ser nuestra relación con el mundo? ¿Cómo nos vamos a entender? La reforma del Estado. ¿Qué poderes nos vamos a dar? ¿Qué Estado nos vamos a dar? ¿Estamos todavía bajo un sistema presidencialista? Bueno, estamos como a la mitad, ¿no? Pluripartidista. Oye, pero le tocaba a los gobiernos de la transición. Digo, no miremos al pasado porque estamos haciendo precisamente prospectiva. Pero así, entre paréntesis, sí habría que decir que le tocaba a los gobiernos de transición esta reconstrucción del país y no sucedió. Lo que voy a decir no va a agradar, pero sí le tocaba en cierta medida, pero también los actores que en ese momento estábamos no quisieron. Es decir, creo que el momento histórico importante para consolidar la transición, que en mi opinión no está, para consolidar la transición en la alternancia del poder, fue con el presidente Fox. Sí, claro. Con el presidente Fox se propusieron reformas. ¿Tú ves otro momento posible de alianzas? Pero empezamos hablando del Estado de México y ahorita ya nos fuimos al país. Tú hablas de una alianza de todos los partidos. Sí, pero yo hablo, ningún partido solo va a ganar. De eso estoy convencidísima. La elección del 2012 y aún la del 11 tiene dificultades en varios estados. Ajá. Tiene sus serias dificultades. Hay que verlo electoral. Entonces, se va a requerir de alianzas. Alianzas en razón de un proyecto. Sí. ¿Por qué el Estado de México no es definitivo y definitorio para ver si el PRI gana o pierde? Porque sería muy lamentable que un partido solamente tuviera un candidato para la presidencia de la República. Digo, yo como mexicana no lo acepto. Tú hablas de una alianza nacional integral de todos los partidos. Y si no es gobernable el país, a fondo no es gobernable si no hay un acuerdo nacional. Sabina, a ver, en torno a la gobernabilidad han habido grandes vacíos. Y yo te podría decir en mi caso personal, a veces hemos dejado donde yo me desarrollo y las actividades que yo hago, en aras de la gobernabilidad también he guardado silencio. Sí. Si me digo, como dice por ahí, se traga unos sapos. El problema no solo es la gobernabilidad, sino la viabilidad. Lo que está lacerando a nuestro país, la pobreza, la falta de legalidad, que no haya Estado de Derecho. Necesitamos luchar porque realmente haya una discusión que por encima de la ley, nadie. Recuperar eso. Fortalecer las instituciones. Pero ¿cómo podemos llegar allí? ¿Cómo si a esta discusión nacional? Yo sería feliz a ver dónde. Pero lo que podemos es analizando, estudiando, viendo algunas personas, porque no, también esto es de hombres y mujeres, de seres vivos, vivientes y comprometidos, es la posibilidad de que se junten. ¿Sí? O sea, tú dices que entre la derecha, la izquierda y el centro hay todavía una ruta larga donde pueden caminar juntos. Sí, pero se necesita un acto de generosidad de las facciones para no dedicarse a ganar nada más elecciones, sino construir un proyecto. No van a tener ese acto de generosidad. No lo van a tener. Aceptemos que ya no va a haber. No. Nos están aplastando los extremos. Sí. Los extremos de un lado y de otro. Sí. Y luego, por la otra, todos nos estamos empujando por querer tomar un centro que no sabemos cuál es el centro. No, pues no, si no hay proyecto, ¿dónde está el centro? Entonces, ese proyecto de centro es el que hay que construir. Y todos estos que estamos avasallados por esta polarización de fuerzas, nos tenemos que reunir.
Esto No va a ser fácil. que lanzas aquí, esta invitación a que los políticos y la sociedad civil consideren sentarse a discutir los grandes temas y armar un proyecto, me parece muy interesante. Pasemos, A ver, pasemos Sabina, más pero adelante. creo que tu preocupación es una, perdón, en esta. Tu preocupación es quién va a convocar. Porque no se ve la iniciativa. ¿O quiénes? Sí. Y creo que tenemos un mal en el país. Estamos esperando que lo haga el presidente de México. Queremos confundir nuestra transición con la española. No va a ser aquí así. Entonces, no hay un pero rey. ¿de dónde verías? Olvídate la cosa de personalización. ¿Cómo puede surgir esta convocatoria? Yo creo que está surgiendo. Está surgiendo. Está surgiendo. Va incipiente, pero va cuajando. Cada día le escuchas más en algunos sectores. Cada día algunos nos decimos, no puede seguir esto así. No puede. No sé en qué momento se va a desatar inteligente y responsablemente. Ojalá sea Hay así. cambios ahorita en los partidos. Si tú ves estos cambios de partido, tiene que ser la gran oportunidad para que los partidos no se queden a la saga de la historia. Pasemos a un tema que nos importa a todos muchos. 57% de los mexicanos piensa que México está peor desde que Calderón es presidente. El 69% opina que las cosas ya se salieron de su control. ¿Tú crees que ya se le salió de control al presidente? Textualmente, la guerra. ¿Se le salió de control? La verdad es que algo que no acabo de entender es esa guerra. ¿Sí? No la acabo de entender. No la acabo de entender, pero algo sí debo reconocer. Y creo que lo debemos reconocer todos. Un presidente que se atrevió a ir al fondo de este tema. No sé si los diagnósticos, no sé si los estudios estén bien. No soy una experta en el tema. El asunto es que pues soy maestra, soy mamá. Y yo creo más en la prevención. Entonces, lo que tendríamos que ver es cuánta ausencia en algunos temas de orden de prevención que hemos cometido para que estemos en las circunstancias que estamos. Déjame darte mi opinión. Creo que la guerra valiente del presidente Calderón contra el narcotráfico no es la misma guerra que esperábamos los ciudadanos. El hecho es que después de 10 billones de dólares, de capos grandes, chicos y medianos caídos, de mucha droga, de toneladas de droga decomisada y quemada, los crímenes que nos golpean a nosotros han descendido solo 1.5%. El secuestro, el robo y la extorsión, después de 4 años. Esa es la guerra que los ciudadanos en su mayoría esperábamos, la que nos afecta a nosotros, la que disrumpe nuestras vidas, la que las vacía de sentido, la que nos destruye nuestro porvenir. La que nos tiene con Y allí no hay temores y con miedos. Pero aquí está también el terrible mal de nuestro país, Sí. que se llama inequidad, Sí. mala distribución del ingreso. No puede ser. ¿De veras no seremos capaces en México de hacer cambios radicales? Vamos a modificar a la policía. Vamos a modificar a los ministerios públicos. ¿Pero cuánto toma? A ver. ¿50 años? Lo que no me agrada de esta lucha es que Estados Unidos tenga menos compromiso. Porque al final, la importación, las armas vienen de allá. Claro. Al final aquí estamos haciendo, diría alguien, el trabajo sucio, trabajo que debieran hacer ellos, y hay poco compromiso. Sí. ¿Sí? Me asusta mucho que nos pase lo de Colombia. Sí. Y debemos estar listos a que no nos pase. Con eso de pretexto, cada día penetraron más en las decisiones internas del país. Y ahí está la historia, no la invento. En ese sentido, sí hay una seria preocupación. Hay males sociales que han venido de alguna manera gestándose. La corrupción de las instancias jurídicas no surgió en estos 10 años. Surgió en mucho tiempo. Se está destruyendo con el ejército, Yo el creo crimen que el ejército organizado. es víctima. Pero ¿dónde se está construyendo las instituciones nuevas? Ahí es donde está el vacío. Exacto. Allí es donde está el vacío. Pero con objetividad, y te lo digo porque lo viví. Yo me acuerdo muy bien cuando me fenestraron en la cámara. ¿No crees que fue muy cómodo? No. Fue de veras duro. Creí que no iba a poder salir. Pero lo que yo viví ahí fue, claro, una profunda mezquindad con el país. Era la disputa de quién iba a ser presidente y la total ignorancia de qué quería México. ¿Vamos a repetir eso? No va a ser solo el gobierno el responsable, ¿eh? Sí. Es responsable ya.
pero también va a ser el PRI, el PRD, Nueva Alianza, todos. Porque esto no es de voluntarismo. Esto quiere un trabajo. Sí. Que está muy mal en el gobierno, en mi opinión, y además, lo digo, no saben hacer las cosas. La operación política ha sido deficiente. Tú empiezas a ver un discurso más coordinado, más cohesionado con el actual secretario. Pero anteriormente era una verdadera confusión. Y si tú te vas al tema educativo, lo mismo. Dicen, lo mismo. Y mis dos secretarios, la señora antes y el señor, los dos pensando que pueden ser presidentes de la República. Pero si tú te vas a comercio y dices, señor, ¿qué pasó? Tanto tiempo que perdimos. Es decir, se quiere seguir gobernando con los equipos de las personas. Sí. No con un acuerdo político de qué preocupaciones tienen los entes. Peña Nieto se ha dedicado a hacer su álbum de fotos con los poderes reales de este país. Ya tiene su foto con Salinas de Gortari, con Fox, con el Papa Benedicto XVI, con los empresarios de los medios masivos de comunicación. Ya tuvo la foto contigo. ¿Quiere decir que ya pactaste con él? Que sí cuenta con mi respeto, es el gobernador del estado donde yo provengo, magisterialmente, sindicalmente. O sea, ha sido un estado muy generoso conmigo, el Estado de México. El Estado de México, sí. De hecho, me siento más de Nezahualcóyotl que de otro lado y tengo muy buena relación con él, pero no tengo ningún pacto ni ningún compromiso político para nada más allá de, ¿no? Bueno. Eso se tendrá que discutir. Si a mí me dijeras ahorita, Elbester, ¿estás dispuesta a sentarte a discutir contigo? Sí, me interesa la política social y me interesa un tema: empleo, salud, educación. Yo creo que tiene algo que debemos reconocer. La gente. Podrá decirse lo que guste, ¿no? Pero bueno, cuando menos tú ves, cuando va a algún evento, te extraña. Sin estos personajes entre los que estoy yo, hay una sociedad que es al que está viendo hoy. Y tiene esta capacidad de tejer alianzas, o por lo menos pactos. Está reuniendo a los poderes reales. Bueno, y se fotografió con Fox. Es lo que se ve, ¿no? Es lo que se ve. Es lo que se ve. No habrán otros también haciendo lo mismo, pero no se ve. No es inevitable Peña Nieto como candidato del PRI, ni siquiera como candidato del PRI. Yo creo que no es ese el asunto, que es un asunto que así se movió mediáticamente o políticamente, pero no Peña, todos. Si tú escuchas a las izquierdas, hay que vencer en el Estado de México. Un momento, el 2012 es México, la República. Sí. ¿Cuántos estados? Sí, es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que lo que debe reinar hoy es más prudencia, más serenidad. Yo no te puedo decir que no me caiga bien Peña, ni que me caiga mal, ni que yo avalo o no avalo. Yo sé que Peña está en la posibilidad de ser candidato de su partido a la presidencia de la República. En esa posibilidad. ¿Sí? PAN. ¿Cómo ves el candidato del PAN? No lo veo. ¿No lo ves? No. He visto últimamente muy bien al secretario de Hacienda, que manejó muy bien lo del presupuesto. Es un hombre inteligente, valioso. Tengo buena relación con el secretario Lujambio. Nosotros no estamos peleados, pero ahí me quedo. Sí, pero como ciudadanos además no los vemos. Bueno, las izquierdas. Candidato de las izquierdas. Bueno, pues el que se ve, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Porque el yo que veo ya dos. dijo que ya llegó el momento, ¿no? Andrés Manuel. Sea como sea. Sí, ahí está, ¿no? Bueno, Marcelo Ebrard quiere también ser candidato. Personalmente, por Marcelo tengo un gran aprecio y respeto. De siempre. Sí, se me hace un hombre progresista, nacionalista, un hombre preparado. Sí, tiene muchas virtudes, lo está haciendo bien en el gobierno del Distrito Federal. El problema es si se van a poner de acuerdo ellos. Ellos habían quedado de acuerdo en un método de sucesión, que eran las encuestas. Pero ya lo violentó Andrés Manuel, ¿no? Entonces, ahora, ¿tú crees que Andrés Manuel se impondrá? Yo el que veo ya es Andrés Manuel, y como con los tabasqueños tengo muchas reservas. Hablo de dos, no de todos, porque Tabasco es, como dice la canción, es un Edén. Pero después de la elección que viví con un tabasqueño, y también ver a este tabasqueño cómo están sus spots y cómo me ve, y el otro también. ¿No? Andrés Manuel. ¿No? Digo, en esos dilemas, en eso perdimos un poco el rumbo de la historia, ¿no? Es un bache. Pero al final, Andrés Manuel, Marcelo, los que vienen del PAN,
Eliseo Peña, otras gentes que puedan estar en el PRI, la decisión no está todavía. Falta mucho. Sí. ¿Cómo van a quedar ahorita los partidos? Sí, yo creo que el análisis está ¿cómo va a quedar el PRI? ¿Cómo va a quedar el PRI? Sí. ¿Qué actitud política van a tener ante la realidad? Porque se equivocan si creen que ya ganaron. Si en el PRI está empezado que ya ganaron, es un equívoco, es no conocer al pueblo mexicano. De veras, es un equívoco fenomenal. Como decir, si Peña Nieto gana el Estado de México, ya ganó la presidencia de la República. Señores, seamos sensatos. No es así. Puede ganar la candidatura, pero la presidencia hay que trabajarla bien. Claro. Y falta camino. Andrés Manuel, porque ya está en la calle, ya. ¡No! Entonces, ahorita lo que está en debate es quiénes llegan a los partidos, pero los medulares. ¿Qué oferta? ¿Sabes lo que yo política van a siento? tener? Que en estas elecciones nos andan madrugando por todas partes. Ah, quieren Parecen repetir la escuela chinapinas. de lo que dicen. No, es que si Fox salió así, así va a ser. No, no, olvídese. Calderón salió porque se desmarcó del presidente Fox. Como si siguiéramos siendo una sociedad de gente ciega, muda, callada. Cada día nuestro país está más politizado. ¿Sí estás optimista? Yo estoy optimista en razón de una realidad. Qué generoso es el pueblo mexicano. Sí, Qué maravilloso es. sí. Y eso me da un optimismo de pensar que ante las peores habrá madurez. Por el otro lado estoy como contraída. ¿Cómo te diría? Confusa. Hay cosas que no agradan de la política y que no te gustarían para tu país. Que los políticos seamos tan ingratos con la sociedad. Ese es. Y yo creo que llegó el momento de corresponder. Y si para eso tiene que emerger una nueva clase política, que emerja, es urgente. Pero si a cambio de eso hablamos que venga el relevo generacional y estamos pensando en muchachos que tengan 30, 40, no sé cuántos años, y que retraten bien en la televisión, que tengan buena dicción, que hayan estudiado tal cosa, pero que no sepan de la cultura del esfuerzo, también lo debemos pensar. Sí. Digo, Sí, no. Es un tema de fondo. Así es. Este debate no va a buenos o malos. Vamos al tema que es de fuego contigo, el tema de la educación. Como dices, un tema fundamental. Y bueno, no nos fue muy mal en la prueba No tan mal. PISA. El Bester, no se te puede escapar que te han agarrado a ti como la villana del asunto. Y ya es una frase hecha, lo lees un día sí, otro día no, que dicen, si la educación está estancada, la culpa es de la líder del CENTE, el Bester Gordillo. ¿Qué respondes? Que es falso. Que es rotundamente falso. Que es muy importante que quede claro Sí. y que acepto la irresponsabilidad o la responsabilidad que yo tengo de no haber podido comunicar y diferenciar bien qué es la Secretaría de Educación Pública y qué es el CENTE. Uh-huh. Y me gustaría mucho que revisáramos desde cuándo no tenemos un secretario de Educación que responda al requerimiento de una política de Estado en materia educativa. ¿Desde cuándo? Mira, yo creo que nos quedamos con Bodet. ¿Qué tal? Reyes, Reyes, iba a decir Reyes también. Torres Bodet, o sea, ¿cuántos Torres Bodet? ¿60? Por ahí vamos. 60. Revisa. Tal vez, sí, Torres Bodet, no, pero también estuvo don Agustín Yáñez. Sí. Que la hizo bien, lo que sea cada quien. Eran expertos en educación. Expertos en el tema. Ahí nos quedamos. ¿Reyes también no te pareció un experto? No, El primer, es del primer hombre, gobierno panista. un rector, una gente preparada, un universitario con información, conocedor del tema en educación superior, con vocación para hacer las cosas bien. Lo que me pareció Josefina Reyes Vázquez Mota, ¿no te parece una experta en educación? por favor, con todo respeto, ¿no? Digo, tiene muchas virtudes, es muy buena política, muy buena para las relaciones públicas, no hay duda. Pero para educación, ¿no? Alonso Lujambio viene al Colegio de México. No, pero tampoco me pareció tan bueno Limón. Tampoco. Tampoco estuvo bien el doctor Cedillo, ¿no? Con él hicimos la reforma. ¿Qué Luego les se fue faltó? a la presidencia. Proyecto. Es que los gobiernos no han visto como prioridad la educación. No, eso es gravísimo. Ese es un tema gravísimo, una. Ahora, el CENTE ha hecho muchas propuestas. ¿Qué propuesta educativa ha habido de los gobiernos en 15 años? Nos vamos a espantar.
No hay nada. Ah, yo sé un proyecto importantísimo de este sexenio, que no se vendiera comida chatarra. ¿No, no eso es un proyecto de educación? De nutrición, sí. ¿Cómo no vamos a estar desesperados los ciudadanos? Pero Dios mío. Pero a ver, frío. Hace mucho tiempo que para los gobiernos anteriores y para estos, para lo actual, la educación no ha pasado de ser un discurso retórico. Yo no tengo duda, las veces que he hablado con el presidente, que me manifiesta su preocupación por la educación, me pide compromiso y estamos, pero los mensajes que nos lleguen, los hechos, y no es querer golpear a las personas, de veras, no es un problema de personas, no es personal. Sí. Insisto, es un problema de proyecto. Yo nunca he escuchado que me digan, este es el proyecto educativo. A ver, vamos a desglosar aún más. Desde el 2003 se gasta más en educación y se dice también en automático que todo ese dinero va directamente al CENTE. Yo he considerado esto, Esther. Estamos muy lejos de gastar en educación lo que recomienda la ONU. ¿Qué tan lejos estamos? A ver, la recomendación de la ONU, de alguna manera, es como un mito que dijimos del 7% del Producto Interno Bruto. Quizás los requerimientos sean más o menos. Aquí lo importante es cómo eficientamos los recursos, para qué, dónde, ¿sí? Cuánto mandamos a investigación, en fin. ¿Pero cuánto gastamos? ¿3%? No, pero olvídate de... Bueno, eso. Gastamos 3%. Sí, o sea, ahí vamos. Estamos a menos de la mitad de lo que... Si a mí me preguntan si el gobierno del presidente Calderón se ha preocupado por incrementar el salario de los maestros, sí. O más bien tú te has preocupado de ejercer la fuerza política que tienes. Sí, y entonces, pero, si no se aumenta el gasto total de educación, entonces la proporción del CENTE se ve enorme. Haciéndome la pregunta, me das una gran oportunidad que quiero decir. El CENTE no maneja un centavo, un quinto de lo que va a educación. Nosotros no tenemos nada que ver con ningún fideicomiso. Los fideicomisos, los incrementos salariales, todo lo del presupuesto en materia educativa es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública Central y de los gobiernos de los estados. Entonces, ¿qué recibe el CENTE? Los recursos que nosotros recibimos, los únicos, son las cuotas sindicales. ¿Qué es lo que pagan los maestros? Lo que dan los maestros de apoyo a sus sindicatos. ¿Dónde está el proyecto educativo? Federalizamos la educación. El Instituto de Evaluación lo promovió el CENTE. La norma mexicana única, te diría que en el mundo, la promovimos los empresarios de México y el CENTE. Se la entregamos al gobierno. No estamos en contra de la evaluación, al contrario. Nuestro gran dilema es cómo la federalización de la educación da los resultados que se esperaba. A ver, ¿y tú estás de acuerdo con esta recomendación del OCDE, que se queden los maestros buenos y se vayan todos los maestros malos? No creo que esa sea la regla. ¿No? No creo que esa sea la regla, pues sí creo una. Que el maestro que trabaje gane bien. Que el maestro que se preocupe por sus alumnos gane bien. Que se pague por el desempeño docente. Sí. Que se evalúe en los niños. En los niños, no en los maestros. En los educandos. En los educandos, que se evalúe. Claro que sí, ¿por qué no? Mira, Cárdenas, cuando asume la presidencia, tiene serias crisis económicas. Van los dirigentes a pedirle el incremento salarial y el presidente Cárdenas responde, no hay dinero. Pero la revolución ustedes han tenido parte en ella. Háganla. La gloria de la escuela rural mexicana tiene que ver con esa frase. ¿Cuándo has oído un presidente que diga, en la era del conocimiento, hoy, ante los retos que tenemos, maestros y maestras de México, ustedes hagan? No, al contrario. Al contrario. Los programas de capacitación y actualización nulos. ¿Por qué sí reconozco algunas acciones del gobierno, pero particularmente el presidente? Porque fue el que ordenó a la SEP que hubieran convenios con las universidades. Y hoy estamos en convenios con universidades nacionales y extranjeras para capacitar maestros. Y no ha llegado a la Secretaría de Educación Pública alguien que sepa de educación. Uno de los dramas de la educación en México es, por cada 100 niños que entran a primaria, salen 62. De esos 62 que entran a secundaria, salen 45.
Si estamos en un país donde solo 45% de la población tiene más allá de secundaria, no hay movilidad social. Sabina, pero ese Y no es el un sueño. problema. No ese es el problema, que los No. niños no pertenecen, ¿Pero por qué se permanecen van en de la la escuela. escuela? ¿Por qué se van? Tú dime. Tú eres la experta. ¿Por qué se van? Porque en sus casas no hay con qué, no hay empleo, ¿sí? ¿Por qué hablan hoy de jóvenes ninis? ¿Por qué? Son universitarios. Hay mucha gente que ya terminó Porque carreras y no hay tiene empleos. nada. No hay empleo. empleos. Se llama falta de planeación educativa. A ver, Elbester, hubo una tentación en el 2000 de nombrarte a ti secretaria de Educación. Si tú fueras secretaria de Educación, ¿qué harías? Dime qué harías. Cambiar estructuralmente el sistema educativo. Ese Expláyate. sistema ya no nos funciona. Se educó para formar hombres institucionales. Se prepararon nuestras escuelas en una visión con cierto autoritarismo. Cualquier país que quiera de veras hacer de la educación un tetolante tiene que empoderar a la escuela. Entonces, ¿yo quería hacer cada escuela más poderosa? En el orden pedagógico, en el orden comunitario, en la orientación emocional. Es decir, cada escuela debe haber problemas de nutrición. De nutrición. Asuntos de farmacodependencia. Deberían comer y desayunar y comer allí. Crear una escuelas de tiempo generación de niños bien comidos y bien educados. Así es. Nosotros le hicimos una propuesta al gobierno de la República. Muchos monumentos, muchas festividades maravillosas, en fechas tan profundamente nuestras como el Bicentenario y el Centenario de la Revolución. Yo propuse, construyamos, aglutinemos, forjemos la generación del Bicentenario. Desde los niños que salen de cuarto año, yo quería desde primaria, preescolar, pero hasta que terminen una carrera. Y si podemos, los vamos a mandar al extranjero a las mejores, o aquí mismo en el país a los mejores centros educativos. Es garantizarle a los niños del mayor aprovechamiento educativo, con el mayor coeficiente, a los niños más listos, pues, para llamarse, a los más aplicados, los más listos, que a veces son los niños problema. Parece mentira. Sí, claro. Pero yo creo que esa no, ya lo estoy haciendo. Estoy hablando con los empresarios, ya conseguí 500 y ahora voy por las otras. A ver, primera, no voy a decir una mentira. Me hubiese encantado ser secretaria de Educación. Me hubiese. ¿En el 2000 o en el 2006? En la vida. ¿Se me explicó? Yo creo que no hay mayor ministerio que el de la Secretaría de Educación Pública. Pero me está vedado. En un país como el nuestro me está totalmente Tu vedado. problema es que eres dirigente del CENTE, no eres secretaria de Educación. Ese es, con todo respeto. Pero como no quiero que se enrarezca el mundo político y crea que mi posición es en razón de que quiero un ministerio o una chamba en el gobierno, hoy sé que eso me está vedado. Por vocación y por compromiso con el gremio y porque así lo quiero. ¿Se me explicó? No quiero que haya esa confusión. No, conmigo que no pelee nadie, que le quede claro. No es mi objetivo. Quiero contribuir con quien realmente se preocupa de educación. La señora Vázquez Mota miente muy bien. La señora Vázquez Mota miente muy bien cuando me quiere descalificar ante varios espacios que va, diciendo, porque es quien promueve del PAN, no el presidente, es ella, que fue un obstáculo, y olvida cuántas veces hablamos y le invité a que demostráramos dos mujeres lo valiosas que podríamos hacer trascendiendo con el tema educativo. Donde no coincidimos fue en amarres políticos de futuro. Y ahí vino un quiebre, sí, pero no vino un quiebre porque fuéramos la rémora de la SEP. Si hay una profundidad ética, si hay un sentimiento de honorabilidad mismo, creo que lo deberían reconocer. Lo mismo sucede con el señor Lujambio, con el doctor, el maestro. Yo no tengo ninguna diferencia con él. Nuestro problema de fondo está que hay una disputa por la educación de las extremas. Sabina, alguien se preguntará cómo ha de ser complejo dirigir una organización donde no sean Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas. Se vienen todos los días a insultar a tu casa. Veamos dónde están los índices bajos de educación. ¿Dónde tenemos el mayor déficit? ¿Dónde están los disque democráticos? Y les han dado auspicio a los gobiernos
Panistas no, piistas. Bueno, pero también... Entonces, hay una disputa por la educación. Exacto, pero en hay el una contexto disputa sin económico, proyectos. político. Porque si tú me dijeras, la lucha es entre un No, es una disputa proyecto ideológica de crear también. empresarios y una de crear monjes. No, pero aquí el monjes, problema- queremos catolizar a México. No, pero No. es sin proyecto. Pero también los proyectos tienen que tener rumbo. Sí, claro. No, rumbo, Bueno, eso es un contenido. proyecto, no proyectos destino, No, ¿no? no, yo que me digan que van a formar monjes o que van a formar clérigos, pues yo voy a decir que no, porque soy liberal. Y yo Bueno, sigo pero por lo creyendo en el menos tercero sería- constitucional. pero sería un proyecto, por lo menos, Pero quiero cuando decir. no sabes contra qué luchas. Sí, exacto. No, sería... Exacto. No, aquí son todos encapuchados disputándose la educación desde una perspectiva eminentemente política. ¿Qué podremos concretar de esta charla, de esta reunión? Una, ¿es posible en México un gran acuerdo por el país? Sí. Sí es. Lo que falta es voluntad política de las partes. Y tiene que suceder en el 2011. Con o sin grandes personajes. ¿Sí? Es entender que México está reclamando. ¿Y el segundo de que- punto? El segundo es, perdón, pero sí podemos poner de acuerdo. ¿Qué nos va a hacer que nos pongamos de acuerdo y sigamos descalificando y no sigamos descalificando y en guerras estériles? Un proyecto de país. ¿Qué quiere la izquierda de México? Pero que lo diga con claridad. No que ande diciendo que va a resolver el problema de la pobreza por arte de magia. No es cierto, la realidad, ¿Qué realistamente. quiere la derecha? ¿Qué quiere la derecha? ¿Y qué quiere el PRI, que es el gran misterio, ¿Y aparte qué del quieren? poder? Y a ver, vamos Aparte del viendo. poder. Y eso es válido. Pero ¿el poder para qué? Si logramos ese acuerdo, muchos males se nos van a poner. Y sobre todo algo, como generaciones, vamos a trascender. Si no, la historia está dicha. Seremos unos mediocres, que no estuvimos a la altura del tiempo. Elbester, Somos. para concluir, ¿qué es lo que más temes que pase en el 2011 en el país? Que las fuerzas se confronten de una manera muy, muy elemental. Que haya cerrazón de las partes. Que el gobierno realmente no observe, no vea que es gobierno y que tiene el compromiso de Estado a convocar a todos a una regla. ¿Qué es lo que más deseas que suceda en el 2011? Una alianza. Muchas gracias, Elbester. Ha sido una delicia esta plática. Barra de Opinión presentó.